El presente vídeo va a ser una ampliación de mi vídeo anterior titulado ¿Estás seguro que podrás sacar el dinero del banco cuando quieras? Cuando el amigo Unai vio el vídeo, me dijo que la cosa era mucho peor de lo que yo había dicho. Él tiene el mismo defecto que yo. Le gusta profundizar en las materias que dicen estar basadas en la ciencia. Y cuando haces eso, te das cuenta que la gran mayoría de las ramas de la ciencia están asentadas sobre unos cimientos falsos, que han sido colocados deliberadamente para poder hacer trampas sin estar constreñidos a los límites de la ciencia. En el futuro haremos otros vídeos profundizando en las trampas de las otras ramas de la ciencia, que lógicamente serán difundidos en otro sitio, puesto que hasta la censura tiene sus niveles. A continuación, le voy a dar la palabra a Unai, un buen economista y conocido metalero, para que nos explique los cimientos falsos de la, entre comillas, ciencia económica. Gracias a esta pseudociencia, los ahorros de las personas nunca estarán seguros en ninguna parte. Por ello, los que conocen el asunto se ven obligados a dirigirse al único activo sin riesgo de contrapartida, que es el metal. La trillada frase dinero en metálico solo cobra sentido cuando literalmente el dinero está en forma de metal precioso. Advierto a los que tengan mucho dinero en los bancos y quieran dormir que no vean este vídeo. Puede herir la sensibilidad y producir insomnio y pesadillas. Adelante, Unai, muéstranos lo que está escondido detrás de la cortina. Hola, Francisco. He preparado una presentación porque muchas veces tú y yo hablamos de si la economía es una ciencia o qué diferencias hay con las ciencias clásicas como física, química, geología o astronomía. Entonces, como es una conversación recurrente que tenemos tú y yo, he pensado en poner unas transparencias y un contenido y a ver si llegamos a alguna conclusión. ¿Qué te parece? Muy bien. Me encanta que, que digas eso porque es un tema, porque claro, yo sobre el tema de las pseudociencias estoy bastante enterado de algunas de ellas, de algunas ramas de esas pseudociencias. Pero el tema bancario, lógicamente, no he profundizado, quizá por falta de el problema de que los días solo tengan 24 horas y cosas así, pero que me va a venir bien este tema. Muy bien. Antes de empezar, este verano estuve en una especie de simposio, en un curso en el que había varios médicos y biólogos y el tema giraba en torno a lo que ha pasado estos últimos años, estos 2 o 3 años. Y Sí. entonces muchos de los que atendían, que sí pertenecían a estas ramas de ciencias consolidadas, había profesores de física de la Uni de Madrid, había biólogos. Entonces, estaban sorprendidos de cómo se había torcido la ciencia y las cosas que se hacía con la ciencia desde que ellos salieron de la facultad y desde que ellos la empezaron a utilizar. Entonces, está un poco desengañados. Entonces, yo pensaba para mí, yo no hablaba, yo no era ponente, yo escuchaba. Entonces, pensaba para mí, claro, es que estos no vienen de la rama financiero-económica. Nosotros hace 3 siglos que ya sabemos cómo la ciencia puede flexibilizarse para servir a unos propósitos o a otros. Entonces, si ellos tuvieran experiencia económico-financiera, no estarían tan sorprendidos. Eso era lo que pensaba yo mientras les escuchaba. Muy bien, pues vamos a empezar. Empiezo con la primera transparencia, que es una especie de sello que sale en el papel que me dieron a mí después de estudiar en la uni. ¿Vale? Entonces aquí he puesto un círculo que veis que pone Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
aquí esto pone pues, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, en todos los sitios, en todos los títulos pone esto, ¿vale? Entonces, hay una parte de la academia y una parte del estamento actual que sí considera la economía una ciencia, ¿vale? Pues entonces partimos de eso, partimos de que todos los títulos y la academia, los libros de texto, todos empiezan por ciencias económicas o ciencias. Entonces, partimos de ahí. Vamos a, que tanto te gusta a ti, Francisco, y a mí también, vamos entonces a atacar estas creencias y vamos a ver cómo salimos de ponerlas en Sí, tela de a juicio. mí tumbar los kioscos milenarios me encanta. Ok, pues vamos allá. Un poco de historia económica para situarnos, nada pesado ni nada denso, ¿vale? Encima, empiezo con los clásicos y neoclásicos, o sea, dejo atrás la parte del mercantilismo o de los escolásticos, todo eso lo dejo atrás, no tenemos tiempo. Entonces empezamos directamente con Adam Smith, que se puede considerar el primer clásico, aunque el clásico de los clásicos es David Ricardo, en cualquier libro de texto la economía, la teoría clásica económica, ¿dónde empieza? Bueno, pues principalmente con David Ricardo. Malthus y Stuart Mill eran sus coetáneos, coincidían y se reunían entre ellos y hay unas cartas entre ellos muy interesantes. O sea que a principios del siglo XIX, finales del XVIII, todos estos economistas coincidieron y elaboraron esta teoría. Hasta ellos, pues, se dice la teoría clásica de la economía, porque hasta entonces no era como una disciplina, vamos a decir, que abarcara todo. Había mucha gente que postulaba teorías económicas, pero tenían un perfil multidisciplinar. Eran economistas, como eran sociólogos, como eran varias cosas. Mientras que estos economistas ya van más, se concentran más en la teoría del valor, de los precios y todo esto. Entonces, podemos decir que finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es el pistoletazo de salida de la economía clásica. Después vienen los neoclásicos. Antes de los neoclásicos vamos a quedarnos un poco en los clásicos. David Ricardo era era oriundo español, era un judío sefardí que tuvo que salir de España y llegó a Holanda y a Londres. Estuvo a caballo entre las dos, él y su familia. Ricardo es su apellido, ya veis que es español, y su madre se apellidaba, no me acuerdo ahora cómo se apellidaba su madre, un apellido español también, Valle del Valle o algo así se apellidaba. Y de hecho su educación fue en español y en portugués y en hebreo también. Y una persona, hijo de un corredor de bolsa, en la bolsa londinense, o de Ámsterdam, no me acuerdo, y él heredó, eran varios hermanos, uno se dedicó a la medicina, otros eran enfermeros, otros eran maestros, eran como 9 o 10 hermanos, y David Ricardo siguió los pasos de su padre. Se hizo inmensamente rico en el principios del siglo XX, inmensamente, pues hablamos de billones de los euros de hoy. De hecho, esta foto de atrás de aquí que he puesto era su casita de recreo de verano, en la que hoy actualmente vive la princesa Ana de Inglaterra, o sea, no era una cabaña por ahí en el bosque. Y entonces a los 40 años, más o menos, se salió de especular y se dedicó a escribir teorías económicas. Se casó con una cuáquera, hablo todo de memoria, entonces quizás alguien que también sepa de historia económica igual algo me puede pulir o corregir. Se casó con una chica londinense que era cuáquera, entonces su familia, la familia hebrea de David Ricardo, no estaba muy contento, al final, luego se amigaron. Pero esta cuáquera era también, estaba en el círculo de James Barclay, que era también otro cuáquero, que era el fundador del Barclays Bank. O sea, con esto deciros que David Ricardo se movía en unos círculos ingleses, Inglaterra del siglo XIX, que era la potencia número 1 mundial. Un multimillonario entre los, no sé, top 10 o top 5 de Inglaterra, del primer país del mundo entonces.
y pues moviéndose en círculos bancarios, en círculos de millonarios. Entonces no le dio por otra cosa que escribir una serie de teorías económicas, la teoría del valor sobre todo, que es la más famosa. Él y otros decía que el valor de un bien se basa en todos los elementos que han contribuido a producirlo. Entonces, pues la mano de obra, los componentes, sumando todo eso, es lo que podemos, cómo podemos valorar un determinado bien que se ha producido. ¿Qué más interesante sobre él? Nada más, tenía unos coetáneos muy interesantes también, Malthus, Stuart Mill, padre e hijo, los dos. Él financió a parte de los trabajos luego volveremos a esto un poco más adelante, de Mill, hijo. Y entonces él abrió la puerta para la revisión de su teoría clásica. Hasta entonces la teoría clásica de Ricardo era la que predominaba en todos los libros de texto y en todas las universidades, ¿vale? Luego también hablaremos más de esto. Los neoclásicos dieron un giro a David Ricardo y sus compinches. Entonces lo que hicieron fue la teoría del valor, modificarla y decir un bien producido no es exclusivamente o determinar su valor solo en base a la suma de los componentes que ha costado para producirlo no es del todo correcto, porque vemos que el mercado no siempre refleja el teórico valor ese, que no sé, la contabilidad de costes de una fábrica te dice que debe de valer un bien que ellos producen, porque se puede pagar más o menos por ese bien. Entonces veían que la realidad, que el mercado no funcionaba así. Entonces añadieron la parte subjetiva, es decir, yo ya sé que un bien vale producir precio venta al público 100, pero yo puedo pagar hasta 500 por unas determinadas caprichos que yo tengo o que yo considero que el valor de ese bien va más allá de lo que cuesta producirlo. Entonces ellos lo reflejaron eso con una serie de la teoría de la utilidad marginal y todo eso que hemos estudiado. Y nos paramos ahí, porque la teoría neoclásica es la que se estudia hoy en día en las unis y en la mayoría de libros de texto, yo incluido. La transparencia anterior, ese papel que ponía que te dicen que estás licenciado en una determinada materia, pues en la económica, la gran parte se basa en esta teoría neoclásica, con sus sistemas de equilibrio. Estos fueron los neoclásicos más famosos. Jean Walras era un francés que daba clase en una universidad belga a principios del siglo XX y que lo hemos estudiado, y cuyos sistemas de equilibrio y sus curvas en macro y en micro seguro que las habéis visto y os las conocéis de memoria. Tengo una transparencia también preparada para eso. Entonces, vale, todo esto para situarnos, pero hasta ahora, Francisco, no hemos dicho nada, vale, Unai, muy bien este refresco de historia económica, pero a ver, no hemos llegado al título de la charla de hoy. ¿Economía es una ciencia o no? Vale, muy bien que hemos hablado de Ricardo, los clásicos, neoclásicos. Entonces vamos a ello. Podemos decir que hay dos métodos principales científicos. Uno es el inductivo y otro es el deductivo. El inductivo es un método en el que tú observas la realidad, capturas datos, observas la realidad, ¿vale? Entonces, obtienes datos que luego los agrupas y buscas correlaciones y propones teorías en base a ellos. Por ejemplo, pues el movimiento de los astros. Pues la observación primero, recopilas varios días de observación y luego dices, bueno, pues entonces yo puedo proponer esta teoría basada en todos estos datos, estas correlaciones y este estudio, este análisis que he hecho de esos datos que he copilado. Entonces yo creo que esto funciona de esta forma. Entonces la teoría está encima de la mesa y entonces lo bueno es atacar esa teoría. Vamos a ver si es sólida. No, pues esto se cae porque esa correlación que tú has dicho no siempre se cumple, o hay algo que falla, o yo he hecho unos experimentos yo por mi lado y no me han dado los mismos resultados que los tuyos. Entonces esto hay que pulirlo.
y esto es lo que las ciencias puras, geología, astronomía, física, química, normalmente son en lo que se basan. El método deductivo es diferente. El método deductivo es el que aplica a la economía. El método deductivo es axiomático. Entonces, los economistas dicen, nosotros, bueno, más que analizar la realidad, nosotros vamos a partir de unos postulados, que son unos axiomas, que nadie necesita verificar si son buenos o no, partimos de ellos, y luego, dando por hecho que esos postulados son la base de todo análisis, pues empezamos a apilar correlaciones, sistemas regresivos, econometría, y de ahí sacamos nuestras conclusiones de cómo la realidad funciona. Entonces, el método inductivo y el método deductivo. El segundo es el que se utiliza en economía. Y vamos poco a poco a ver en qué consiste. Sí, o sea, una ciencia pero barata, o sea, porque claro, si ya partimos de axiomas que no hace falta comprobar y tal, pues vamos Claro, ya bien. Sí, claro, es que la economía es una ciencia al revés, ¿no? La economía normalmente se empieza por un resultado satisfactorio que a alguien le satisface o eso sí, que quieren tenerlo, entonces dan una serie de una fundación o un banco central o un Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tiene sus economistas y, oye, chicos, mira, yo quiero que lleguéis a esta conclusión, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitáis para hacer eso? No, hombre, claro, para llegar a esta conclusión no se ajusta mucho con la realidad. Bueno, pues entonces la realidad, pues partimos de unos axiomas y dar por sentado que esos axiomas, esas reglas nadie las tiene que verificar. Empezar de ahí, luego apilar matemáticas. Las matemáticas en economía son buenas, ¿eh? La econometría y los economistas suelen utilizar unos sistemas regresivos de primer nivel, pero claro, las matemáticas es una herramienta. La matemática no te dice si es verdad o no, es una herramienta que en base a si utilizas algo falso, pues normalmente amplificas eso. Es simplemente un canal, una herramienta para llegar a una conclusión, no te da la veracidad de la matemática ella misma. Entonces, a estos chicos les dicen, sois buenos, sois fuertes en econometría, entonces queremos, esto nos conviene mucho que sea así. Entonces, sí, partir de esos... eso, esa forma de operar me suena de otras ramas que conozco bien, Exacto, ¿eh? ya Que vamos los ligando. estudios parten por el resultado. Exacto, Dices, si en tu estudio científico va a salir este resultado, yo lo financio, si no, no. exacto, si no, devuelve el dinero, exactamente. Mm. Y si no, no sé si vas a prosperar aquí en el Banco Central Europeo, en la Fed, o en el Banco Mundial, o en el FMI. No sé si vas a prosperar porque no me gusta como es demasiado basado en la realidad, así que no nos conviene. Vale, entonces, dos ejemplos sencillos en estos dos párrafos aquí. Una teoría que asume que los despidos de una empresa se deben al beneficio marginal de echar a un empleado versus los costes asociados a ese despido es la teoría neoclásica. Mientras que si el despido se debe a las preferencias del director financiero porque un perfil de un empleado no le gusta o porque la entrevista dijo algo inconveniente o por el género del entrevistado o lo que sea, los neoclásicos dicen, no, eso no puede pasar. Eso no está en nuestros axiomas. Entonces nosotros eso no lo explicamos con la teoría neoclásica. Entonces tú dices, ya, pero bueno, pero esto pasa en la realidad. Hay toda una parte que, ya, pero bueno, eso no nos interesa. Nosotros tenemos unos axiomas, entonces explicamos las cosas en base de esos axiomas. Y ahora la pregunta es, vale, esos axiomas y esa realidad en el planeta Tierra no suceden. Quizás, no sé, esta teoría neoclásica y la que impera en la academia hoy en día es muy, es muy exacta en otra realidad de otro planeta, de otro universo. No lo sé. En el nuestro no, porque ejemplos como este de aquí hay muchos que se salen de lo que la teoría neoclásica basa sus axiomas en. Vale. Entonces, vamos directamente a esos axiomas. Y aquí, Francisco, tú, mejor que nadie, con tus 50 años en el mercado, y no solo en el mercado especulando, sino como gran observador que eres, vamos a ver si... y estos son solo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 axiomas, pero hay muchos más, ¿vale? En Internet podéis buscarlos, buscáis
Walras y los sistemas de equilibrio, los neoclásicos, o incluso los habréis estudiado como yo, así que a algunos os sonarán y a otros podéis buscarlos en Internet. Entonces, he elegido solo 5, ¿vale? Y vamos a ver si pasan el test de Francisco Llinares. Te propongo ir uno a uno por ellos, Paco. Entonces, la teoría neoclásica y todas sus sistemas de equilibrio, sus precios, cómo se determinan, luego los veremos, se basan en unos axiomas que son estos. Vamos a ver si los comparamos con la realidad, cómo salimos parados. Entonces, se basa en que hay un libre mercado. Entonces, el mercado está libre de intervenciones por parte del gobierno, bancos centrales, etcétera. Se ajusta y equilibra automáticamente vía oferta y demanda, ofreciendo a los consumidores las mejores opciones. Sí, son muy graciosos. Sí. A ver, claro, yo pienso que alguna vez en la historia o en algún planeta lejano debe haber habido un libre mercado alguna vez. Lo que pasa es que yo no lo he conocido ni tengo noticias de que haya ocurrido en este planeta. Entonces, claro, es un axioma, podríamos decir, de ciencia ficción o extraterrestre. Bueno, el primero no, pero vamos a ver, gracias Francisco, vamos a ver los siguientes, a ver si quizás este es uno aislado y vamos a probar con otros más. Entonces, los consumidores son entidades racionales y maximizan la utilidad. O sea, no hay fiebres, son consumidores fríos, no hay vamos a decir, conductas irracionales y no hay burbujas ni cosas de esas. Sí. Sí, lo mismo. Seguimos en mercados extraterrestres y películas de ciencia ficción, pero de serie B, porque en las películas de ciencia ficción buenas no se atreven a decir esas cosas tan absurdas y tan irreales, ¿no? Bueno. En fin, es que precisamente yo toda mi vida he vivido de que la gente no es racional. Y entonces, aplicando la opinión contraria de mercado, dice, si todos están comprando eso, es que hay que venderlo y al revés. ¿Por qué? Porque se equivocan siempre. La gran mayoría se equivoca siempre, y no de ahora, sino yo creo que desde el mundo es mundo. ¿Vamos? Pasamos a la tercera, entonces. Sí, vamos a pasar a la tercera de esta ciencia totalmente científica. Sí. Todo el mundo, información perfecta, o sea, el consumidor posee toda la información del mercado en el momento, instantáneamente. O sea, no hay insider trading, nadie sabe antes, ninguna noticia antes que tú, por ejemplo. Nadie de la Fed, ninguno. Sí. Sí, bueno, hay gente que todavía no se ha enterado de lo que ha tenido que admitir la Pfizer, por ejemplo. O sea, han pasado 2 años y todavía hay mucha gente que no se ha enterado. O sea, que no le ha llegado esa información en el momento adecuado. Y tomó malas decisiones precisamente porque no disponía de la información. Y todavía no la tiene, a pesar de que ya hace mucho tiempo que circula. O sea que no, eso tampoco se puede considerar como una ciencia exacta, vamos. Bueno, la cuarta. Nadie está influenciado por las acciones de otros. Sí, esa debe ser una de las mejores, porque la gente mira la tele para saber qué color de la ropa se lleva para ponérsela. Esa posiblemente sea la que más humor tiene de todas. Hay gente que defiende, yo también lo creo así, que el mercado es un sistema complejo, con todas las propiedades emergentes y todo eso del sistema complejo, y una de las características del sistema complejo es precisamente esta, la influencia. O sea,
el que tú llevas todo el día en casa, entonces miras por la ventana a la gente y ves si llevan una gabardina, un paraguas. Vale, entonces no sabes si llueve o no, pero ves que la gente está vestida de una forma, entonces, vale, pues mejor salgo con botas y con paraguas. Y el mercado, como sistema complejo, esta es una característica necesaria para que cumpla, que sea un sistema complejo. Entonces, esto es todo lo contrario de la teoría de que los mercados son sistemas complejos. Pero bueno. Y entonces, el mercado está siempre en equilibrio. Esta es la última, la he puesto en rojo porque tengo después una transparencia dedicada a esto también. Entonces, es un equilibrio porque los consumidores y los productores, los que ofertan y los que demandan productos, pues crean el equilibrio y ningún lado puede influir al otro. Bueno, el mercado normalmente nunca está en equilibrio, siempre se suele pasar de frenada o de aceleración, por eso todos los mercados van desde la euforia al pánico y del pánico a la euforia, pero eso era antes, o sea, antes teníamos la euforia al pánico, o sea, el equilibrio no existía nunca, solo cuando pasaba por allí, como un reloj parado que da la hora 2 veces bien al día, pero porque pasaba por allí. Pero ahora ya, en las últimas décadas, podríamos decir que ya eso, ya cuando los bancos centrales han distorsionado la ley de oferta y demanda, pues ya vamos, ya no se puede hablar ni de equilibrio, ni siquiera de euforia y de pánico. Ya es, en fin, el desastre absoluto. Pues estos axiomas no han pasado el test de Francisco, que debería ser algo que nos debería preocupar, porque Sí, tiene algo de experiencia este señor. Pero el problema es que con una que no pase, ya se cae la teoría claro. neoclásica. Ya no es ciencia. Ya no es, pero es que no ha pasado ninguna el de test. Entonces, Ya. con que fuera, entonces, incluso si le damos un porcentaje, no sé, que el 50% de cada una de estos axiomas se cumplan, si la probabilidad, si multiplicamos estos 50% de probabilidad que cada uno se cumpla, tenemos un 1 o un 2% de probabilidades de que el total de ellos a la vez se cumplan y valide la teoría neoclásica. Que repito, la teoría Eh, neoclásica no es algo marginal, es algo que se estudia. Abres un libro de texto y en la uni es lo que hoy los futuros economistas aprenden. ¿No sería que cuando formularon esas teorías había una cámara oculta para reírse luego? No, tiene una razón toda esta teoría neoclásica, y como hablamos de la Inglaterra del siglo XIX, XVIII, empezando en mediados del XVIII, la Revolución Industrial, los ingleses muy prácticos, hay gente que dice que eh, que les convenía que ciertas ciencias justificaran su actitud imperialista o sus aspiraciones imperialistas. Lo mismo, por ejemplo, en otras áreas fuera de la economía hay gente que debate que Darwin, el debate de Darwin y Lamarck, por ejemplo, Lamarck mucho más Mm. preciso y más interesante, pero Darwin, claro, Darwin apoyaba el, la supervivencia de los más fuertes. Eso encajaba como un guante en la Sí. Inglaterra del siglo XIX, que Lo que le iban interesa al poder establecido de ese momento. exactamente, Y que ha iban a pasado con 40 personas, con Pasteur, con tal, que son los que defienden lo que al poder le conviene en ese momento y entonces son encumbrados como santos, y los que dicen la verdad pero no están a lo que el poder quiere que pase, pues entonces esos los desprestigian y los hunden en la miseria. me Cosa que has, podríamos poner 500 ejemplos eh, sin problemas. me has entendido perfectamente, como Pasteur y Béchamp, por Exacto. ejemplo, Antoine Sí, Béchamp sí, mucho no, y más completo. hay mil ejemplos de Exacto. eso. Y Entonces, bueno, y en los últimos 2 o 3 años podríamos poner ya la tira. sí, se ha ido, se ha descontrolado Sí. el asunto.
Estos modelos y esta teoría neoclásica sirve perfectamente para que el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, con sus economistas, desembarquen en el sudeste asiático o en los países emergentes y, no, chicos, tenéis que mirar nuestros modelos, lo que dicen. Los modelos se basan en matemática sólida, cosa que es verdad. Lo que pasa es que la matemática se apoya en estas premisas. Sí, Y la lo que tenéis que matemática es hacer es sólida, pero vender. los cimientos no. Sí. Exacto. Tenéis que vender los recursos naturales, tenéis que liberar vuestras economías, tenéis que hacer flotar vuestras monedas contra el dólar y contra las nuestras. Entonces, claro, el término economías emergentes, Francisco, es de los años, creo que 80, creo que Goldman Sachs o un banco los 90, no me acuerdo. Pero es que la cosa es que los países emergentes siguen siendo emergentes 40 años después. Entonces, Sí, claro. aplicando estas cosas, excepto 2 o 3 excepciones, que es China, Corea del Sur y otro país más que no me acuerdo, que no siguieron las recomendaciones del Fondo Monetario Nacional y del Banco Mundial, las recomendaciones Claro. occidentales. Pero el resto siguen siendo emergentes después de 40 años. Entonces, Sí. ¿cómo explicas esto? A medida que estás hablando, voy viendo similitudes con cosas que han pasado muy hace muy poco y lo mismo. O sea, los que hacen caso, mal asunto. Y los que no hacen caso les va bien. Y dices, bueno, ¿y cómo puede ser? Qué cosa más rara. Exacto, seguimos. Entonces, como decía antes, las curvas que todo el mundo que haya dado un curso rápido de economía o cualquier economista aficionado o cualquier licenciado reconoce rápidamente. La oferta y la demanda y el precio de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esto está basado en la teoría neoclásica. Entonces, por ejemplo, si esta curva de oferta supply en inglés, la restringimos, hay menos oferta, entonces rápidamente el precio sube. Lo mismo si la oferta la bajáramos y entonces el precio de equilibrio sería otro. El problemilla es que esto se basa en las premisas anteriores. Entonces, como pongo aquí arriba, los mercados no están en equilibrio, porque el mercado es un sistema complejo, pues eso es tema de otro debate. Los mercados están racionados. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado racionado lo determina la cantidad y no el precio. La cantidad más limitada tiene el poder. Por ejemplo, unos ejemplos prácticos. Una oferta de empleo. Una empresa dice, a ver, yo quiero este perfil de empleado y voy a pagar 20.000 euros al año de sueldo. Y ese es el sueldo. Entonces, ahora vendrán una serie de candidatos, haré unas entrevistas, pero el precio está fijado. El precio no es un equilibrio entre el perfil de similares de ese puesto y otras empresas que no, lo dicta la persona que tiene la sartén por el mango, que dice, yo estoy ofreciendo este puesto de trabajo, entonces son 20.000 lo que yo ofrezco, punto. No hay ningún equilibrio ahí. Al contrario, un actor de Hollywood que está en boga ahora, no lo sé quién puede ser, pues Tom Cruise o quien sea, hablando con los productores o con cualquier compañía cinematográfica, oye, mi tarifa son 30 millones de dólares por película. Entonces, ahí está. Si queréis, bien, y si no, pues podéis coger otro tipo de actor o otra persona. Esa es mi tarifa. No hay equilibrio, hay muchos ejemplos iguales. Estos sí hay este equilibrio, sí se cumple en un planeta que se cumplan todas las premisas anteriores que hablamos antes. En otro planeta, no sé, ya está por descubrir. Vale, antes de pasar a la parte bancaria que está relacionada con esto también, está claro que la economía es una ciencia deductiva, no inductiva, porque si escarbáramos en la realidad, esos axiomas estarían comprometidos gravemente. Y entonces toda la matemática y todas las teorías que hoy se utilizan y que los economistas usan, pues se verían en entredicho y habría que hacer construir otra vez una economía que ya hay muchas economías alternativas, solo que no llegan al mainstream, a lo que la gente estudia o en lo que se basan las
los libros de texto y las universidades. Posiblemente es que ha hecho falta basar esto sobre una base falsa para poder llegar a donde hemos llegado. Porque claro, si la economía hubiera sido una ciencia de verdad, no estaríamos ahora en el borde del precipicio, supongo. Exacto. Pero bueno, ha servido bien para algunos, Sí, ya, claro. bueno, que a lo largo de la historia son ciclos y siempre ha sido así. Keynes decía que en los años 30, 40, hacía una proyección de Producto Interior Bruto y hacía una proyección de ese Producto Interior Bruto en los siguientes 100 años, su crecimiento y entonces el impacto que tendría en la humanidad. Y entonces, ahora que son 100 años después de, más o menos, de que Keynes vivió y lanzó esa idea, tenemos los datos del PIB del mundo. Entonces, y no se equivocaba mucho respecto, su proyección fue buena. Y también decía que en 100 años, o sea, ahora, donde vivimos ahora en este momento, decía que no tendríamos que trabajar o que trabajando un par de horas al día tendríamos una vida muy, muy acomodada. No simplemente para sobrevivir, sino que tendríamos robots que nos servirían, tendríamos tecnología, estaríamos toda la humanidad muy acomodada. Entonces, el PIB y el dinero está ahí. Lo que falla es la distribución del mismo. Claro, no, Que eso hay iba a decir gente que yo, que tiene... realmente si contamos los pocos que trabajan 8 horas o 10 y lo dividimos por todos los que viven de eso, no se llega ni a las 2 horas, claro. Lo que pasa que en vez de trabajar 2 horas cada uno, unos trabajan 12 y otros ninguna. Sí, unos acumulan mucho y entonces la parte que les correspondería a los otros para seguir la teoría de Keynes no se da. Entonces tenemos unos desigualdades, unos desequilibrios que Keynes tenía razón. Se ha generado todo lo que él decía. Lo que pasa es que no está repartido. Que hay gente que tiene... Creo que hay 100 personas que tienen el 80% de riqueza del mundo. No sé, hay estadísticas por ahí. Entonces, con eso, Sí, sí, claro, una barbaridad. Sí. Keynes era un poco... no sé, Sí. ingenuo o no sé. Entonces, para acumular esta desigualdad, yo creo que esta economía neoclásica ha tenido un buen papel, ha funcionado bien. Sí, sí, claro, es que sin esas trampas desde el principio es imposible que hubiéramos llegado al sitio donde estábamos, porque vamos, o sea, esto ya hace mucho tiempo que es absurdo y ese absurdo ha seguido hasta límites ya inconcebibles, vamos. Y claro, eso pues necesita unos pilares falsos, igual que hay en otras pseudociencias también, que se basan en unos pilares falsos de otras ramas y sin esos pilares falsos no hubieran podido prosperar, claro. Exacto. La otra cara de la economía, ya pasando de la economía a la parte financiera, es el dinero y el precio del dinero. Entonces, Mm. es un ángulo muy importante si lo consideramos como una parte de la economía, la parte más financiera, y es el que propongo comentar ahora, Francisco, en las próximas transparencias. Primero, una cita de Henry Ford, quizás el industrial número uno del siglo pasado, uno de los principales. Entonces, este señor dice que está bien que la gente no entienda cómo funciona la banca y el sistema monetario, porque si lo entendieran, él cree que habría una revolución mañana por la mañana, directamente, la gente se echaría a las calles. Entonces, Sí, sí, esa frase es muy buena. entonces vamos a intentar, ¿qué entendió Henry Ford? Porque nosotros también podemos sospechar del abuso y podemos ver que los bancos pasa esto, les rescatan esto y aquello, pero yo creo que este señor entendió algo más. Entonces voy a intentar dar mi opinión sobre lo que para él causaría una revolución si la gente lo entendiera. Vamos a echar un vistazo ahí.
Entonces, ¿cómo se crea el dinero? Lo primero. Entonces, si sacamos un micrófono y vamos a la calle, Francisco, entonces a la gente, a cualquiera que encontremos en la calle, y les preguntamos, ¿el dinero cómo se crea? ¿Quién lo crea? Pues yo creo que habría No, divergencia. bueno, a ver, no es que la gente no sepa cómo se crea el dinero, es que no saben qué es el dinero. O sea También. que Serían dos ya preguntas. partiendo de ahí, exacto. Dije, ¿cómo se crea el dinero? Y dije, ¿qué mande? ¿Qué ha dicho usted? O sea, Sería dos preguntas hacerles. Entonces yo creo que contestarían, no, pues el gobierno. Otros dirían, sí, ya. no, el Banco Central, el Banco de España crearía. Entonces, otros dirían, no, son los bancos comerciales. Entonces, yo creo que esto no está muy claro. Entonces, eh, volviendo como antes, haciendo un paso atrás en la historia, pero más financiera, más que económica, lo mismo que hemos dicho en teoría económica clásica, neoclásica. Entonces, hay tres teorías principales del rol bancario y en la creación de dinero. ¿Vale? Entonces, una dice, los bancos son simplemente intermediarios financieros, que es la teoría más citada hoy en día. ¿Qué quiere decir intermediarios financieros? Bueno, pues que un banco está entre alguien que tiene dinero y otro que quiere ese dinero como préstamo para emprender o para comprar cualquier cosa. Entonces el banco intermedia, pone de acuerdo a una persona que hace un depósito y otra persona que ese depósito pues el banco lo convierte en préstamo y lo utiliza. Esta es una teoría reciente. Vale. Otra teoría, la famosa, la de la reserva fraccionada. Bueno, sí, los bancos son intermediarios, esta teoría es de los años 50, 60, son meros intermediarios, individualmente no crean dinero, porque ser intermediario quiere decir que tú tú transmites el dinero, tú no lo creas en sí, sino que alguien tiene que ingresar un dinero para que tú luego puedas disponer de él, tú siendo un banco. Pero individualmente no, pero entre ellos algo pasa, porque si un banco pasa el dinero a otro, entonces ese otro, si deja una fracción en reserva de ese dinero, entonces luego puede prestar el restante. Entonces, si ya hablamos del multiplicador bancario, del cociente K, si ese dinero, esos 1.000 euros, me exigen a mí que yo el 10% lo deje en depósito, no lo preste, por reservas, para cubrir unos riesgos, el 90% sí lo puedo prestar. Entonces, ese 90% lo presta una persona que se lo lleva a su banco. El BBVA ha prestado ese 90%. Entonces, esa otra persona va al Santander, ingresa esos 90. Entonces, el Santander dice, vale, de estos 90, la misma regla del 10% aplica para mí. Entonces, de esos, el 10% de 90 es 9, de José es 9, ¿verdad? Y puedo prestar otros 81. 90 menos 9, 81. Y así vamos siguiendo. Entonces, entre ellos sí hay creación de dinero, porque los 100 iniciales se convierten en 100. Quito 10, 90. 90, quito 10, 81. 100 más 81 más el otro. Coño, sí hay creación de dinero. Entonces, algo pasa y hay un multiplicador bancario, hay algo ahí. Entonces, sí que no es el Banco Central o no son los gobiernos, como el ciudadano nos decía en el micrófono. Los bancos también crean dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues esta es la segunda teoría. La tercera, la más antigua, siglo XIX, principios del XX. Los bancos crean dinero. Ni reserva fraccionada, ni necesitan nada, ni nada. Los bancos crean dinero ex nihilo, del aire. ¿Quieres un préstamo? Sí, toma, te lo doy. Y coincide que esta es la teoría correcta. Vamos a ir a verla ahora. Primero, un banco. No, el banco, defíneme un banco. Bueno, pues los bancos son entidades que toman depósitos y prestan dinero. Ingresas dinero en ellos y luego puedes ir a pedir un préstamo donde ellos. No, falso, lo uno y lo otro. Los bancos no toman depósitos. Un depósito legalmente es un préstamo a un banco. Entonces, eso yo creo que tus lectores también lo saben, Francisco. Cuando ingresas el dinero en un banco, ese dinero no hay un contrato de custodia, no es un depósito en el banco, como cuando dejas una casa de empeños o el coche que te lo van a arreglar, firmas un papel y dices, a ver, yo he depositado este coche en este para que luego si hay algún problema, oye, yo dejé este coche para que se arreglara en depósito a este taller. No, tú prestas el dinero a un banco, no hay ningún depósito, o sea, no eres depositante. Y bueno, eso, a ver, yo creo que eso mucha gente sabe que es así y luego se lo borra de la mente porque quiere dormir. Y entonces, como quiere dormir, dice, no, yo no le he prestado, yo no estoy corriendo ningún riesgo. Además, tengo el
fondo de garantía de depósitos que me garantiza lo que yo he puesto, porque es que así duermen mejor. No es que no lo sepan, es que no quieren saberlo, que están prestando dinero a una entidad insolvente. Pero Exacto. bueno, sigue, sigue. Y que son acreedores y entonces habrá un concurso, entonces ellos, Sí. ese depósito no está ni segregado ni nada, habrá un concurso de acreedores y luego pues habrá una línea y algunos les devolverán y otros no, dependiendo de su nivel, como cualquier otro concurso de acreedores. El dinero no está en depósito y no es independiente del devenir del banco. Si el banco quiebra, vale. También muy importante, los bancos no prestan dinero. Eso la gente, ¿cómo? Espera un momento, a ver, que elabora esto. Los bancos están en el negocio de comprar títulos, comprar securities. O sea, cuando los bancos compran el contrato de préstamo que tú firmas. Entonces, eso es un activo para ellos, es una promissory note que dicen los ingleses, es un pagaré, que ellos lo compran y lo ponen en su activo. En base a eso te prestan el dinero, pero todo se inicia cuando compran un título, un activo que tú firmas y que es un contrato. Entonces les interesa esos contratos que tú has firmado según un perfil de riesgo o lo que sea, otros no les interesan. Entonces compran lo que les interesan. Entonces, y aquí viene lo realmente, para mí cuando lo descubrí hace años, lo realmente revolucionario. Los bancos, luego tengo unos asientos contables muy simples, nada técnico para que nadie se pierda en la siguiente transparencia, pero antes vamos al concepto, antes que enseñaros la parte contable. Cuando el banco compra ese título, ese préstamo que tú has firmado, esa security, y la pone en el activo de su balance, en la izquierda, todo lo que a ti te importa, o toda la que personal le importa, bueno, vale, sí, yo no sé si los bancos sois así o asado, yo lo que quiero es los 300.000 euros que me quiero comprar una casa. Vale. Entonces, esos 300.000 euros es un pasivo para el balance del banco. Ellos contabilizan el activo, el préstamo, un contrato, que ese contrato pues todos los meses se compromete el titular a pagar tanto, ¿vale? Es un contrato que da un determinado interés, y en el pasivo ponen lo que les ha costado eso. Eso que les ha costado no viene de ningún otro depósito ni de ninguna otra persona. El banco no transfiere ese dinero a tu cuenta. El banco lo crea del aire y te lo pone en su saldo acreedor del balance, en el pasivo, y eso es tu cuenta corriente. Eso es lo que nosotros utilizamos como dinero. Esto es totalmente brutal, revolucionario, porque esto entonces lo que hace es puentear todas las constituciones, por ejemplo, en la Constitución americana, el gobierno es el tesoro, el único que puede issue coin, el único que puede acuñar. Ya, pero es que esto no es acuñar. Nosotros estamos utilizando dinero que es una deuda de una entidad comercial, su pasivo, que lo ha puesto con un golpe de ordenador, con una tecla, en el pasivo de su balance. Y eso es lo que llamamos dinero y eso es lo que utilizamos. El 97% del dinero es así, solo el 3% es billetes y monedas. Eso no lo crea el banco comercial, eso lo crea el Mint, eso lo crea el Banco de España. Pero el 97%, oye, que te transfiero esto, que te hago un Bizum o que te hago esas cosas, es de una cuenta corriente a otra, y ese dinero es generado 100% por un banco ex nihilo. Ese dinero no existía antes. Han comprado un título, han dicho, para esto necesito que en este pasivo mío aparezcan 300.000. Vale, aparecen 300.000 y se le da luz verde al que ha adquirido ese préstamo para decir, mira, ya los tienes ahí, puedes utilizar como dinero nuestra deuda contigo. A ver, ¿esto tiene algún límite o Buena pregunta. no? Vamos a Sí, es aparcar que esa, claro. vamos a aparcar esa pregunta hasta la siguiente transparencia, te propongo, Vale, Francisco. vale, vale. No tengo prisa. Entonces, tenemos el Banco Linares, ¿vale? Entonces, este banco compra un préstamo, como hemos dicho antes, ¿vale? A alguien, a mí, por ejemplo, me compra el contrato porque les interesa. Han dicho, bueno, un contrato de esta persona que se compromete todos los meses a pagar tanto tiempo. Hemos visto que ha puesto como garantías. Sí, nos interesa esto. Vale, entonces yo eso lo pongo en el activo porque este contrato a mí me va a rendir dinero todos los meses. Muy bien. Pasivo. Bueno, a este señor le tengo que pagar estos 1.000 euros. Pues los creo.
del aire. Y pongo aquí pasivo 1000. Esto, y entonces te mandan un SMS. Ya tienes transferido el dinero a tu cuenta. Eso es absolutamente incorrecto. No ha habido nada que se ha transferido. Ese dinero nunca ha existido en el momento de mi préstamo. Y no es un depósito. Entonces, el banco debe 1000 a su cliente, es un pasivo en su balance. Esta deuda se contabiliza como un depósito de cliente, pero es algo ficticio, ya que nadie ha depositado nada. Por eso los bancos no son intermediarios financieros. Este pasivo de aquí no viene de la cuenta corriente de José García, que está otro cliente del banco y que no necesita dinero y lo va a prestar. Es simplemente dinero que el banco ha creado ex nihilo. Nadie ha transferido este importe en ningún sitio. Entonces, por eso, si vamos hacia atrás, perdón. Esta es la teoría correcta. Esto no es nuevo, por cierto. Esto está enterrado, claro, para que no volvemos a Henry Ford. Esto está enterrado para que no haya una revolución mañana. Pero esto no es nuevo. Hay muchos economistas, no los he citado aquí por no cargar las transparencias tanto, pero economistas del siglo XIX y del siglo XX ya defendían que los bancos creaban dinero de la nada y que esta era la mecánica de la creación del dinero. ¿Qué pasa? Que luego, pues bueno, la reserva fraccionaria, intermediarios financieros, muchos economistas de primer nivel defendían estos. Bueno, de hecho todavía se defienden. Estos dos, Samuelson, Friedman, todos están en este campo hacia arriba. Me da igual estas dos, porque las dos son falsas y muy pocos están en esto. Entonces, avance. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Vale? Entonces, una, la que decía Francisco, ahora voy a ella. Entonces, la regulación bancaria hoy en día, ¿vale? ¿Por qué tenemos todas estas crisis bancarias? La del 2008, luego la de Savings and Loans en Estados Unidos, luego la crisis bancaria española, luego, pues porque basan la regulación en una teoría bancaria falsa, basan la regulación en la teoría de la intermediación, o basan en la reserva fraccionada. Entonces, si lo mismo, tomas como premisa la intermediación bancaria, entonces que dices, bueno, para que no haya crisis bancarias y los bancos tienen que estar bien capitalizados. Entonces vamos a exigir unos ratios de capital X o Y, las reglas de Basel 1, 2 y 3. Sí, pero es que lo estás basando en que los bancos hacen una función que no hacen. Los bancos no funcionan así. La teoría de reserva fraccionada, pues entonces no los ratios de capital, sino las reservas bancarias. Tenemos que exigir que el banco, cuando crea dinero, tenga por lo menos un 10% de reserva. Tampoco, porque esto ninguna ha funcionado así. Aparte que son contradictorias. ¿Cómo puedes exigir un ratio de capital a un banco si estás diciendo que los bancos son meros intermediarios, que no crean dinero? Si son meros intermediarios y para crear dinero ya tienen otro depósito que alguien ha hecho antes, pues están cubiertos, porque simplemente crean algo que existe. Entonces, es por varios ángulos no es inconsistente. Entonces, la pregunta de pago, ¿esto tiene límites? Tiene límites hasta la solvencia del banco, no la liquidez, que es diferente. La liquidez el Banco Central Europeo las reservas bancarias están en un círculo cerrado, que son entre el Banco Central y sus diferentes clientes bancos. Si alguno está en apuros, pues el Banco Central le aumenta sus reservas y ya está. Lo que pasa es que las reservas bancarias no salen fuera a la calle a nosotros. Entonces, la liquidez es diferente. La solvencia es más problemática porque unos préstamos que... Cuando la tasa de mora sube, por ejemplo, en la crisis del 2008, los impagos de los préstamos te pueden comer rápidamente el capital que tienes de reserva, porque normalmente el capital de reserva es un 10% en cada banco. Entonces, eso se trata de ser un banquero, porque un banco encima insolvente no puede prestar por ley. Entonces tienen que tener cuidado con asegurarse que los préstamos se van a devolver para que no se corman su reserva de capital que tienen en el activo, porque si no ya tenderían a la insolvencia.
Por eso siempre tienden a renegociar las deudas, todo menos hacer una provisión, todo menos un write-off. Es decir, esta persona no me va a pagar nunca, entonces yo esto tengo que dotar una provisión y eso va contra tu parte de activo y te lo va comiendo A poco a ver, poco. sí, traduzco. Renegociar las deudas quiere decir que un préstamo que saben seguro que no van a cobrar, lo tienen anotado como si lo fueran a cobrar para poder seguir haciendo trampas sin ningún problema. Exacto, para Sí, que, sí, exacto, para que se entienda. exacto, para que no den esa deuda como perdida. No, eso no nos Exacto. gusta, no nos gusta. Sí, sí. Entonces, también de aquí, ¿qué implicaciones tenemos aquí? Bueno, pues las implicaciones son que un banco, vamos a las implicaciones morales. Un banco te da un crédito para comprar una casa, ese crédito no le ha costado nada extendértelo porque lo han creado en ese momento, pero si las cosas van mal, te puede que se queda con tu casa, que es un activo real. Entonces, yo me quedo con algo que es tuyo, que a mí no me cuesta nada haberlo creado. Entonces, ya moralmente, yo creo algo que todo el mundo utiliza, que es el dinero, pero el lechero que se tiene que levantar todos los días, incluido fines de semana, porque las vacas no descansan, a las 4 de la mañana para ordeñarlas y tener un beneficio y tener un dinero que es exactamente el mismo que tú creas de la nada, pues ahí moralmente hay una serie de problemillas. Sí, además, hablando de moral, habría que decir que cuando los negocios les salen mal, los bancos centrales los rescatan y ningún banquero va nunca a la cárcel y cuando les salen bien cobran los bonus y ya está. Exacto. Exacto. En la crisis del 2008 hubo unas maniobras para Barclays y Société Générale, creo. Hicieron unas maniobras ficticias de crear un préstamo para luego crear solvencia, bueno, unas cosas que incluso contablemente son muy raras. Entonces, Unai, ¿de dónde te has sacado esto? O esto, vale, ¿qué fuentes o qué apoyos? Porque yo sé, Paco, Francisco, que tú eres muy riguroso, entonces tú sueles acudir a fuentes primarias en otras áreas que no en la economía y te gusta en tu web poner fuentes primarias. Hay lo equivalente a las fuentes primarias de PubMed en economía, también hay otras páginas que también ya te daré los links. Entonces, hay una persona, es un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Richard Werner, un economista, entre otros, hay otros, que hizo el experimento. Entonces, este economista, de familia de médicos, Francisco, su padre es médico, su hermano, sus primos, y también, bueno, también tiene su opinión sobre. Como él es economista y ya sabe, ya lleva 2 siglos sabiendo cómo son las cosas, pues entonces él y su familia pues también no se han sorprendido de los giros de una ciencia, que una ciencia tiene que ser ciencia y no flexible como se sorprendían en el simposio en ese que fui yo este verano y la gente decía, ¿pero qué ha pasado con mi ciencia? Bueno, pues claro, pues en los economistas nosotros esto ya estamos acostumbrados y él también pues muy escéptico. Bueno, el caso es que él es un profesor de universidad, de una universidad inglesa, y entonces fue con su equipo y con un cámara y un equipo audiovisual a un banco y dijo, un banco alemán, y entonces dijo, este es el ejercicio que quiero hacer. Esto es economía inductiva, no deductiva. Yo quiero saber qué pasa cuando te pido a ti un crédito. Entonces, bueno, encontró una sucursal y un director de banco en un banco alemán y entonces accedieron. Cuenta muy cachondo que al principio, porque no les conocía, entonces que al principio el director del banco porque pidió 300.000 euros y se lo concedieron y llegó hasta el momento en el que esos 300.000 euros salieron de ese banco y se los ingresaron en su cuenta del otro banco, del suyo. Entonces el director del banco decía, a ver si esto va a ser un fraude de esos sofisticados que vienen aquí con una cámara y tal y me van a hacer un agujero de 300.000 euros. Bueno, pasaron varias dificultades. Entonces, fui al banco, quiero un crédito de 300.000 euros, esta es para lo que lo quiero, esta es
el colateral que pongo yo contra ese banco. Entonces, quiero ir en vuestra contabilidad, el banco accedió, y ver qué ha pasado aquí. Si se ha transferido el dinero de algún otro sitio, este dinero de dónde sale, estos 300.000 euros vamos a seguir paso a paso los bancos, y esto lo ha documentado en una referencia primaria, podemos decir, similar a las de PubMed, que está por ahí en Internet. Si buscáis, luego incluirá Francisco debajo de su blog las referencias para que no lo busquéis. Si queréis podéis ir directamente. Y está muy, muy bien fundamentado. Tiene otros muchos papers y veréis que el nivel es alto. Se rodea de matemática y alumnos suyos y compañeros de facultad suyos con un nivel econométrico muy alto. Y tiene muchos papers. De la creación del dinero es muy interesante. Tiene otros también muy interesantes. Bien, sí, me pasas la referencia y yo la pondré el enlace. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas? No, bueno, pienso que esto es grave, pero claro, es que ya estoy tan acostumbrado a cosas graves que ya cada vez me hacen menos efecto. O sea que ya me quedo tan tranquilo, ¿eh? Y además, como el futuro cercano es mucho más negro que esto en otras áreas, pues ya casi dices, bueno, ojalá fuera todo perder dinero. O sea, que yo ya firmaría para solo perder dinero en los próximos años. Sí, como decías, te he oído alguna vez que es el entorno más difícil para las decisiones, no solo financieras, sino más allá, ¿verdad? Mm, es muy difícil decidir dónde quieres posicionarte y tu portfolio, cómo posicionarlo. Es Bueno, el muy difícil. portfolio casi es lo de menos. Tu vida, ¿dónde vas? O sea, Sí. ¿dónde te vas a jugar la vida? No el dinero, que eso, bueno, dinero si lo pierdes se puede volver a ganar, aunque ya procuro que no ocurra, ¿no? Pero dice, no, no, es que ahora me estoy jugando la vida. ¿Y a qué carta me la juego? Porque carta buena no hay. Entonces tengo que elegir entre todas las cartas malas la que crea que es menos mala, pero muy difícil. ¿eh? Pero en fin, en esas estamos. Bien, pues supongo que ya está todo dicho, ¿no? Sí, Sobre el tema de los bancos. sí, yo llegué a esto poco a poco, Sí, porque no es algo que leas, ya, 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 porque sí. nosotros, por ejemplo, por supuesto, los que hemos estudiado este área de esta disciplina, pues más reticentes somos a algo tan revolucionario asimilarlo. Entonces no es que lees un papel o una transparencia y cambias. Yo, vamos, hace años, como esto va en contra de todo lo que, o de mucho de lo que has estudiado, pues es difícil. Y a mí me llevó mi tiempo asimilarlo y es lo que debería hacer todo el mundo, no solo seguir lo que Francisco o Unai dicen, sino, como se dice, hacer la due diligence, decir, mira, pues Sí. hay un ángulo diferente ahora que he escuchado en el canal de Francisco. Bueno, pues voy a ver si lo que dicen estos tíos, vamos a contrastarlo, que es lo que yo haría. Bueno, y yo de hecho lo que hice hace años, porque cuando me encontré con Richard Bernard Sí, y con pero otros. la gente piensa, bueno, menos mal que tengo el fondo de garantía de depósito, así que estoy tranquilo. Y claro, no sabe que si el banco quiebra, es muy probable que quiebre porque el Estado ha quebrado el día anterior. Y el Estado, que era el que tenía que sacar la pasta para el Fondo de Garantía de Depósito, porque ese dinero no está ahí en una estantería. Entonces, claro, el Estado dirá, oye, sí, claro, si yo quería pagar esos depósitos de todo, pero es que los cabrones especuladores internacionales no me prestan. ¿eh? Sí. Serán sinvergüenzas, precisamente ahora no me quieren prestar. ¿eh?
y ya está. Y entonces digo, oye, pues ya os pagaré algún día cuando tenga dinerito, y ya está. ¿Eh? Pero claro, ya digo, esta gente para dormir bien ahora, pues no se plantea ninguna posibilidad de que su dinero esté en peligro. Pero bueno, bien, es lo que hay. Exactamente. Bueno, pues nada, espero que un día de estos hagamos otro vídeo sobre metales, que la gente está más receptiva, porque a estos temas, ya digo, no porque no sean interesantes, sino porque preferirían no saberlos, están más, dice, bueno, ya, pero esto es exagerar un poco y tal. En cambio, si hablamos un día de metales, pues estarán más interesados. Yo Pero encantado, bien. encantado. Ahí no será yo tanto hablar, sino también escucharé cuál es tu opinión y cómo ves No, las bueno, cosas. mi opinión ya de los metales hace años que ya no cambia, es eso, tenerlos para poder comprar patatas y ya está. No para ganar dinero, no para nada, sino para sobrevivir y ya está. Y eso es lo que hay. Pero bueno, sí, un día hablaremos de ese tema. Perfecto. De acuerdo, pues gracias por la exposición completa y detallada y espero que a alguien le sirva para abrir un ojo, por lo menos, de los dos, uno, para que no se tropiecen con las farolas. Gracias, Francisco. Venga, hasta la otra.